Buenas tardes, estimado docente. El día de hoy voy a hablar sobre un tema de garantías jurisdiccionales. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis sobre cómo se garantiza la libertad religiosa en el ámbito universitario en el Ecuador y cómo la Corte Constitucional ha sido clave para armonizar este derecho con la autonomía de las universidades. Si bien históricamente la relación entre Iglesia y el Estado ecuatoriano fue muy estrecha, basta recordar el patronato real de la época colonial con el Concordato de 1862. Qué largo, hijo de puta. 1862. Buenas tardes, estimado docente. El día de hoy voy a hablar sobre un tema de garantías jurisdiccionales. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis cómo se garantiza la libertad religiosa en el ámbito universitario en el Ecuador y cómo la Corte Constitucional ha sido clave para armonizar este derecho con la autonomía de las universidades. Si bien históricamente la relación entre Iglesia y Estado ecuatoriano fue muy estrecha, basta recordar el patronato real en la época colonial o en el Concordato de 1862 bajo Gabriel García Moreno, que consolidó el control eclesiástico en la educación, hoy en el país en un Estado laico. Nuestra Constitución del 2008, en su artículo 66, numeral 8, prohíbe la discriminación por motivos religiosos y garantiza la libertad y pensamiento de culto. Por su parte, el artículo 355 reconoce la autonomía universitaria, pero como veremos, esta autonomía tiene límites cuando se trata de respetar derechos fundamentales. En este contexto, la Corte Constitucional ha desarrollado una importante jurisprudencia para equilibrar estos principios. Hoy explicaré brevemente en 5 sentencias. La sentencia número 112-20-JP/22, caso Adventistas del Séptimo Día. Los estudiantes solicitaban ajustes de horario para no asistir a clases durante el sabbat, viernes al atardecer, hasta el sábado al atardecer. La universidad inicialmente negó. La Corte resolvió que las instituciones deben hacer ajustes razonables para que los estudiantes puedan practicar su fe sin que esto afecte su derecho a la educación. Esta sentencia establece un estándar vinculante. Las universidades deben de ser espacios de respeto a la diversidad religiosa. La sentencia número 1479-19-JP/24. La Corte analiza los límites de la autonomía universitaria, señala que dicha autonomía no puede ser usada para justificar decisiones contrarias a los derechos constitucionales. Es decir, ninguna política institucional puede vulnerar derechos como la libertad religiosa o el derecho a la educación. La sentencia número 1016-20-JP/21. Esta se centra en la educación inclusiva para personas con discapacidad. Esta sentencia introduce el principio de ajustes razonables como un estándar transversal que también se aplica en casos de diversidad religiosa para evitar discriminación en entornos educativos. La sentencia número 106-20-JP/21. En este fallo, la Corte reafirma que el derecho a la educación debe ejercerse en entornos inclusivos, sin discriminación. Aunque el caso era sobre educación inclusiva en general, sus principios se aplican a cualquier forma de diversidad, incluyendo la religiosa. La sentencia número 001-10-JPJO-CC. En este fallo temprano establece que la supremacía constitucional prevalece sobre cualquier normativa o estatuto interno. Es un principio clave. La autonomía universitaria no puede estar por encima de la Constitución ni de los tratados internacionales de los derechos humanos. Como vemos, estas sentencias trazan un camino claro. La libertad religiosa en el ámbito universitario debe de ser respetada y protegida. El mecanismo de los ajustes razonables es hoy la herramienta que permite armonizar este derecho con la necesidad de autonomía en las universidades. Creo que estas sentencias demuestran un avance muy positivo. La Corte Constitucional ha entendido la educación superior debe de ser un espacio donde se fomente la diversidad y el respeto y la inclusión. Garantizar que nadie tenga que elegir entre su fe y su educación es esencial para construir una universidad verdaderamente democrática y pluralista.
El reto ahora es que estas sentencias se implementen efectivamente en la vida cotidiana de las instituciones educativas.